Buenas noches, chicos. Bueno, con este tema, segmentación de mercados, entramos a nuestra segunda unidad, a nuestra segunda unidad de la asignatura Fundamentos de Mercadeo en la semana 7. El tema que vamos a abordar hoy es segmentación de mercado, teniendo en cuenta que nos trasladamos por estas semanas a la virtualidad. Les colgué eh, estas diapositivas ya están colgadas en la plataforma, al igual que una investigación realizada con respecto a estudios de mercado. En la clase voy a poner un ejemplo con un video de cómo se segmentan el mercado a través de las publicidades que vemos normalmente en las redes sociales. Si bien la idea no es aprender al cómo se hace este ejercicio, sí es a segmentar el mercado para estos ejercicios dependiendo del público al que nos vayamos a dirigir. Entonces, bueno, vamos a iniciar nuestra clase primeramente revisando el concepto de segmentación de mercado. Básicamente, la segmentación de mercado es un proceso que se desarrolla en la empresa y se usa para dividir el mercado total en varios grupos o mercados más pequeños. Para ello, chicos, les cuento que hay diferentes variables de segmentación que nosotros normalmente estamos sujetos a ellos. Las empresas nos segmentan dependiendo de diferentes factores y son los que vamos a evaluar. Estas variables significan criterios de compra o pueden ser también criterios de uso de los productos. ¿Qué se trata o qué se busca? ¿Qué quiere la empresa? Encontrar submercados, es decir, grupos más pequeños, y son grupos que van a tener características homogéneas en el interior. ¿Cómo así características homogéneas? Grupos que tengan características similares o parecidas, pero que si bien tienen características similares o parecidas, son grupos que tienen algunas diferencias entre ellos. ¿Cuál es la esencia entonces de la segmentación de mercados y de los consumidores? La idea es que las empresas a través de esta segmentación puedan optimizar sus recursos. Esto le va a permitir a la empresa satisfacer la mayor cantidad de demanda posible y saber cómo destina las 4P del marketing. Es decir, si una empresa está dedicada a la fabricación de productos de belleza, específicamente las mujeres, diga para mujeres específicamente, ya ahí habría una primera segmentación, ¿cierto? Que sería una segmentación a un público, digamos que estamos hablando de una empresa que funcione en la ciudad de Montería, tendríamos ahí otra segmentación geográfica en este caso. La segunda sería por género, que sería dedicado solamente a las mujeres. ¿Qué hace entonces esta empresa? ¿Qué tendría que hacer? Segmentarlo a, digamos que son productos de belleza para el cabello, y específicamente ellos van a trabajar con el segmento de las mujeres que tienen el cabello tinturado, ¿sí? Entonces ahí vamos viendo cómo se van presentando los diferentes tipos de segmentación. Entonces tenemos aquí en la diapositiva que se busca identificar grupos homogéneos de consumidores o posibles clientes que tengan las mismas necesidades. Esto que nos permite identificar el posible uso del bien o del servicio, identificar cuál es la tecnología o los servicios que deben emplearse para proporcionar la satisfacción del uso. Aquí vemos esta gráfica y es muy pertinente debido a que todos los diferentes colores, azul, verde, rojo, amarillo, morado, comprenden el mercado en su totalidad, ¿sí? Dependiendo de la segmentación que nosotros hagamos, vamos a dividir el mercado. Entonces digamos que yo que tengo la empresa de productos de belleza, voy a abarcar toda esta población que es la de Montería, pero yo solamente me voy a quedar con las mujeres, que son, digamos, el verde, el rojo y el amarillo, y de esas yo me voy a quedar solamente con las que tienen el cabello tinturado, que son los rojos y las amarillas, pero también voy a segmentarlo a través de la variable demográfica de edades. Me voy a quedar las que tienen entre 20 y 50 años, que son solamente este grupo que yo tengo aquí. Entonces, ahí podré yo saber cuál es el producto o cuáles son los productos específicos que yo puedo generar para este mercado. Una mujer que tiene el cabello tinturado posiblemente puede usar productos diferentes a una mujer que tenga el cabello natural. Asimismo, también puede identificar
como es para mujeres específicamente, cuál es el tipo de publicidad y promoción que le llegamos a las mujeres, cuáles son los tipos de canales a través de los cuales se puede compartir más información y le puede llegar de manera precisa a este público, a este segmento o a este nicho específico. En este sentido, entonces, les cuento que la segmentación de mercados se entiende con un doble sentido. Un primer sentido es que es una filosofía del marketing y específicamente del marketing estratégico, porque se usa como una estrategia de la empresa para aprovechar sus recursos y ponerlo a disposición de las necesidades de los consumidores, identificando cuáles son sus consumidores, ¿cierto? Y segundo, es una técnica estadística que nos permite sacar datos cuantificables. Esta segmentación de mercado, cuando vamos a hacer una segmentación de mercado, la podemos apoyar mucho con los datos o estadísticas que nos puede proporcionar el DANE, la Cámara de Comercio, entre otros entes, dependiendo específicamente del tipo de producto o de servicio que nosotros vayamos a promocionar o que vayamos a vender o vayamos a intercambiar con nuestro público específico. Como estrategia de marketing, fue utilizada por el señor Wendell Smith y se consideró como una alternativa de actuación para la empresa frente a las estrategias uniformes. Si bien nosotros tenemos una empresa que debe dirigir su negocio a un público específico, ¿qué pasará entonces cuando yo tengo una empresa de productos de belleza, pero estoy dirigiendo la publicidad hacia los hombres? Estoy dirigiendo las promociones hacia los hombres, estoy haciendo productos que no son llamativos en cuanto a su forma, sus tamaños, sus olores, ¿sí? Seguramente pues yo no tendré los resultados en venta que espero, ni habré cumplido los objetivos estratégicos a nivel de mercadeo que espero o que busco con mi empresa. Y como técnica estadística, esta segmentación consiste en la división del mercado a través de los diferentes procedimientos estadísticos, dividiéndolos entonces en subconjuntos y en segmentos homogéneos, como les decía, a través de las diferentes variables que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿cuáles serían las utilidades, como lo dice este slider, esta diapositiva? Las utilidades de la segmentación. La primera es que redirige la oferta ya existente hacia los subgrupos de mercado que responden positivamente a las características. Estas acciones permiten que la empresa optimice el uso de los recursos y que dirija sus estrategias o tácticas a los segmentos que son más rentables. Muchas veces las empresas no tienen solamente un segmento, y esto es importante, no tienen solamente un segmento de mercado específico, sino que tienen varios segmentos, porque tienen una cartera amplia de productos y cada producto se va o se especifica o se enfoca en un segmento específico. Resulta que esta segmentación permite también saber de esos segmentos que tiene la empresa cuál es el que más le produce rentabilidad. Es decir, esta empresa puede mejorar su política de comunicación empleando nuevos mensajes, nuevos medios y adaptándolos específicamente a ese segmento que es el que le produce mayor ganancia para la empresa, en pocas palabras. La segunda utilidad de la segmentación es que elabora una nueva oferta, porque al momento de identificar las mejores oportunidades para el mercado, es posible que podamos desarrollar nuevos productos o extender o ampliar nuestra cartera de productos. Al conocer el mercado y al identificar las necesidades de los diferentes grupos, es posible que yo en mi empresa de productos para el cuidado del cabello de la mujer no tenga contemplado productos específicos para cuando la mujer sale del salón de belleza, para las puntas abiertas, para o situaciones que se le pueden presentar a una mujer que tenga el cabello tinturado, que esté más reseco, es posible que yo no haya detectado la necesidad de esos productos al no tener el conocimiento del mercado, pero una vez yo tengo conocimiento de ese mercado, yo puedo incluso ampliar la gama de productos, ¿sí? Les pongo otro ejemplo. Si yo tengo una empresa de lácteos específicamente, pero en mi cartera de productos yo solamente tengo leche y queso, y yo me estoy dando cuenta que al evaluar el mercado hay muchos
personas que les gustan los derivados del lácteo, como por ejemplo el yogur, yo puedo tener el yogur en mi cartera de productos, puedo implementar el yogur en mi cartera de productos, aunque anteriormente no lo tenía. Toda esta información nos la da precisamente el poder conocer nuestro mercado a nivel general. Como tercera medida, o como tercer punto importante, esto reduce el número de competidores. ¿Por qué creen ustedes que esto va a reducir el número de competidores? Una vez nosotros tengamos identificado específicamente el segmento, si existen 5 empresas, ¿sí?, de productos lácteos en la ciudad de Montería, siguiendo el ejemplo con la empresa de productos lácteos en Montería, pero yo me voy a enfocar solamente en las personas que tienen hijos, que van a ponerle en sus loncheras a sus hijos productos lácteos, por ejemplo, yogures, entre otras cosas. Yo reduciré entonces el número de esos cinco competidores restantes, ¿sí? Si yo me voy a enfocar en productos de belleza, yo podré tener 10 competidores en Montería. De belleza para el cuidado de la mujer, yo podré tener 10 competidores en Montería. Pero si me voy a enfocar solamente en productos para el cuidado del cabello, ya no tengo 10, sino que tengo 5, porque esos otros 5 se pueden dedicar o pueden ofrecer productos diferentes. Ahora, si yo me voy a dedicar específicamente a los productos de belleza para el cabello de la mujer que tengan cabellos tinturados, pues ya yo no tendré 5 competencias, ya yo tendré solamente 3 competidores, ¿sí? Entonces todas estas dinámicas nos ayudan un poco a entender de qué manera podemos aprovechar el conocimiento que podamos tener de nuestro público a nivel general para poder segmentarlo y lógicamente aprovechar esas oportunidades y ponerlas a trabajar en pro de los objetivos estratégicos de la empresa, ¿sí? Poniendo otro ejemplo, vámonos a los casos específicos en cuanto a la reducción del número de competidores. Vámonos al caso específico de la segmentación por gustos de los consumidores. Digamos que tenemos cuatro ítems principales. El primero es la segmentación de aquellas personas que buscan un buen sabor del producto, que les sepa rico, una pasta, una crema dental, productos para la boca, pues sí, cremas dentales, productos de higiene oral. Y el segundo grupo desea que sus dientes sean brillantes. El tercer grupo desea prevenir la caries. El cuarto grupo desea comprar un producto que sea económico, ¿sí? Ahí tenemos 4 segmentaciones diferentes dependiendo de los gustos o de las preferencias de nuestros clientes y hacia ahí podemos redirigir entonces nuestras ofertas. Vamos a revisar entonces, chicos, cuál es el proceso para realizar una segmentación de mercado. Lo primero que debemos hacer entonces es definir cuál es el mercado a nivel general y definimos un mercado relevante en términos ya sea de la categoría del producto, de la marca, del modelo específico, entre otros. El segundo punto que debemos realizar es analizar las características de nuestros consumidores potenciales. Para nosotros orientar la segmentación del mercado definido, es necesario conocer cuáles son las características de nuestros consumidores y cuál es el comportamiento, sobre todo eso, de nuestros consumidores en relación al producto. Como tercer punto, tenemos que identificar los criterios de segmentación. Al identificar los criterios de segmentación, debemos tener entonces conocimiento de los perfiles que caracterizan a los consumidores potenciales. Esto constituye un punto de apoyo para la empresa debido a que nos permite elegir cuáles son los criterios para segmentar nuestros mercados. Estos criterios deben deben hacerse de una manera eficaz. ¿Por qué de una manera eficaz? Porque de esto va a depender todo el trabajo que se haga en adelante y todos los esfuerzos de marketing que se realicen. Cuando nosotros creamos un plan de marketing en una empresa, que lo vimos un poco la clase anterior, antes de realizar la DOFA, cuando nosotros creamos un plan de marketing, nosotros dirigimos todos los esfuerzos o todos los objetivos específicamente al público, por ende, al público específico de la empresa, ¿no? Por ende, es necesario y es prioritario que esta definición
de la segmentación, esta identificación de los criterios de los segmentos se haga de una manera eficaz, porque si esta parte sale errada, es posible que, pues obviamente no tengamos los resultados que esperamos. Y esto, dicho en palabras, suena muy romántico, pero esto puesto en cifras a nivel de ventas en una empresa o en una organización representa recortes presupuestales, pérdidas financieras, pérdidas de empleo, entre muchas otras cosas. Es decir, el realizar este punto mal, el realizar un mal proceso de segmentación de mercado puede traer consecuencias muy graves para las empresas. Vámonos al cuarto punto, que es definir y describir cuáles son los segmentos, y para ello hay que tener en cuenta que, como decía, esta segmentación sea útil y que cada segmento esté conformado por características, por personas, por conjuntos de personas que tengan características homogéneas, donde nosotros podamos identificar las necesidades y que las necesidades sean idénticas o que tengan un comportamiento similar, ¿sí? El cuarto punto es evaluar los segmentos, y para evaluar los segmentos podemos, por ejemplo, estimar cuáles son los ingresos netos que la empresa quiere obtener por cada uno de los segmentos. Debemos orientar la elección de los segmentos para para construir el mercado objetivo y para establecer la asignación de recursos y la asignación de estrategias de marketing que debe desarrollar la empresa, básicamente. El sexto punto es elegir de todos los segmentos que tenemos y que hemos identificado cuál es el que nosotros vamos a tomar dependiendo de cuál es el que le sirva a la empresa. Entonces la empresa debe seleccionar el o los, porque también pueden ser varios, los segmentos a los que va a dirigir sus funciones, y a este segmento ponerle a su disposición todos los recursos que tenga la empresa. Por último, chicos, por último tenemos elegir el posicionamiento y definir el marketing mix. Solo después de que nosotros tengamos definido cuál es el segmento que vamos a tener o los segmentos que vamos a tener en nuestra empresa, debemos crearle una mezcla de marketing a ese segmento. Ojo, si la empresa escoge diferentes segmentos, tendrá que agregarle una mezcla de marketing a cada segmento, porque cada segmento, si bien tenemos diferentes segmentos, estos tendrán características homogéneas entre ellos, pero características diferentes entre los otros segmentos que hayamos escogido en nuestra empresa. Entonces, debemos definir qué productos vamos a venderles a esa empresa, cuáles serán los tamaños o las presentaciones de esos productos, cuál será la calidad de esos productos, ¿sí? ¿Cuál será entonces los medios de comunicación que vamos a usar para llegarle a ese tipo de personas que hayamos escogido? ¿Cuáles serán, importantísimos, cuáles serán los canales de distribución que vamos a emplear? No es lo mismo un canal de distribución que vaya del productor directamente al consumidor a uno que pase del productor al mayorista, del mayorista al minorista, del minorista al detallista y del detallista al consumidor. Es diferente el canal de distribución dependiendo del segmento específico, ¿sí? Hablemos entonces de cuáles son esos criterios o esas variables de segmentación. Entonces existen dos. Primero, que son las generales, y la segunda, que son las específicas. Esto está basado en el señor Rivera, Jaime Rivera Camino, y el señor Mencía de García López Rúa. Estos autores especifican estos dos criterios de segmentación, los generales y los específicos. Sin embargo, aquí hago una claridad, y es que si ustedes consultan diferentes fuentes, van a encontrar diferentes tipos de segmentación o diferentes variables de segmentación dependiendo de los autores. Sin embargo, yo les traigo esta porque concuerda con muchos otros autores que hablan al respecto de los criterios de segmentación. Entonces, el primer criterio, como les decía, es este que tenemos acá, son los criterios generales, entre los que se encuentran variables demográficas, variables geográficas, variables socioeconómicas. Estos criterios generales, independientes del producto o el servicio, van más ligados a eh, los datos que podamos obtener, como les decía, de las diferentes fuentes, como por ejemplo DANE, ¿sí?, que nos puede decir cuánto es la población en Montería.
¿Sí? ¿Cuánto es la población del departamento de Córdoba? Nos puede definir esta población por grupos etarios, es decir, por edades. De la población, de los 30 municipios que tiene el departamento de Córdoba, ¿cuántos pertenecen a población joven, de 14 a 28 años? ¿Cuántos pertenecen de 29 a 50 años? ¿Cuántos? Así lo podemos encontrar. Estos datos generalmente son datos estadísticos o datos generales de los cuales nosotros podemos aprovechar dicha información. Muchos de ellos, en su mayoría, son cuantificables, son cifras específicamente. Tenemos criterios demográficos, tenemos criterios geográficos, criterios socioeconómicos, entre otros. Mientras que los criterios específicos son fidelidad, actitudes hacia la marca, ¿sí? Entre otros. Ya vamos a ahondar un poquito más con respecto a esto. Entonces, tenemos el primero a nivel general, que es la segmentación geográfica. Entonces, en la segmentación geográfica lo podemos definir por países, ¿sí? Por regiones. Entonces, por países, Colombia. Por regiones, la región Caribe. Por departamentos, el departamento de Córdoba. Por municipios, el municipio de Montería, ¿sí? Digamos que queremos hacerlo todavía más segmentado o acotar más ese público o disminuir un poco más ese segmento. Digamos que queremos ir a la población de Montería, pero específicamente a los niños de 0 a 3 años, ¿sí? Entonces ahí vamos segmentando un poco más nuestro público. Eso en cuanto a la segmentación geográfica. Bueno, en este ejemplo que les acabo de dar, se hace uso de dos tipos de variables que se tienen en cuenta para la segmentación. Esto es algo muy utilizado en las empresas porque podemos usar, como yo les decía, toda la segmentación de tipo geográfica, pero además, si queremos acotar un poco más el público, podemos mezclarlo con otra variable de segmentación, en este caso, el ejemplo que les puse, la segmentación demográfica, específicamente con edad, y obtenemos un público más pequeño, un segmento todavía más pequeño. El segundo es la segmentación demográfica, entre las que se encuentran edades, etapas o ciclo de vida, género, si es femenino, si es masculino, nivel de ingreso. Este es otro punto importantísimo dentro de la segmentación de tipo demográfica, el nivel de ingreso de nuestro público, y dependiendo de eso, pues se generarán productos para este tipo de público. El tercero es la segmentación de multiatributos demográficos, es decir, la mezcla de alguno de ellos. Y cuarto es la segmentación psicográfica. ¿Cuál es la segmentación psicográfica? La que tiene que ver con clase social, con estilo de vida, con personalidad, con gustos, preferencias, hábitos de compra también. Específicamente la segmentación, específicamente esta segmentación por ventajas permite varias cosas. Lo primero es que permite identificar los atributos que se buscan o las ventajas asociadas al producto buscado, ¿sí? Permite también evaluar, como segundo punto, evaluar la importancia relativa que se le asigna a cada atributo o a cada ventaja. Permite reagrupar a los consumidores con patrones de clasificación similares, dependiendo de sus dimensiones o de su perfil. Y por último, permite evaluar las dimensiones o los perfiles de cada segmento identificado. ¿Cuál es la principal desventaja entonces? Es que este método no expresa directamente los valores personales o las diferencias de los perfiles sociodemográficos de nuestros clientes o de nuestros posibles consumidores. Es importante mencionar que para que podamos hacer una segmentación eficaz deben cumplirse estos 6 puntos que tenemos acá. El primer punto es la homogeneidad interna. Como les decía, significa que los consumidores y los clientes del segmento deben ser lo más similares posibles respecto a sus pares. ¿Esto por qué? Porque esto hace posible y probable una mejor respuesta ante las diferentes variables de marketing
que nosotros apliquemos para este segmento en específico. El segundo es que se debe tener heterogeneidad externa, es decir, que los consumidores y los clientes agrupados en un segmento deben ser lo más distinto posible a los agrupados en otro segmento, respecto a una respuesta probable entre las diferentes variables de marketing, que respondan diferente. Por ejemplo, frente a los comerciales que se le hagan para el producto en específico, frente a los productos en sí mismos, frente a los precios. Entonces, les pongo un ejemplo, una segmentación por condiciones generales, demográficas específicamente, en precios, en salarios, en rentas o como se le quiera llamar, nosotros podemos hacer esta segmentación y la homogeneidad interna sería que iríamos segmentando solamente para los estratos 1, que al momento, y digamos que yo tengo un producto específico que son celulares. Yo sabré entonces que este público 1 le tendré que vender, este público, este segmento de estratos 1 le tendré que vender, por ejemplo, celulares de gama media, por ejemplo. Pues es un público que a nivel económico no tiene la capacidad adquisitiva para celulares de gama alta, ¿sí? Por ejemplo, mientras que la heterogeneidad externa, ya yo tengo identificado el mercado y sé que también el mercado de la ciudad de Montería específicamente tiene personas del estrato 1 al estrato, supongamos, 5, 6, ya yo sé que para este público de estrato 6 podré entonces venderle celulares de gama alta con planes de 100.000 pesos en adelante, entre otras cosas, ¿sí? El tercer punto es la mesurabilidad. ¿Qué significa mesurabilidad? Significa que los componentes del segmento primero se puedan identificar y segundo se puedan medir. Es importantísimo medirlo y tener los datos estadísticos, tener las cifras que se puedan utilizar. Cuarto, de este público debe tener estabilidad. ¿Cómo así estabilidad? Las características de la agrupación deben permitir que la empresa pueda disponer del tiempo para producir y comercializar la oferta y dirigida a un segmento específico. Es decir, que este segmento no sea un segmento por un tiempo corto o por un periodo corto y ya se disuelva. Esto pasa muchas veces cuando se crean el boom de un nuevo producto, de un nuevo servicio en la ciudad. No es posible en esos momentos segmentar el mercado porque en ese momento si llega un nuevo producto, digamos que llega la tienda de Crepes and Waffles a la ciudad de Montería. Perdón, la tienda no, el restaurante de Crepes and Waffles en la ciudad de Montería. Entonces todos van a querer ir a comer o ir a probar Crepes and Waffles, como cuando llegó McDonald's a Montería. Todo el mundo quería ir a comer a McDonald's. Ese restaurante específico de McDonald's en Montería, específicamente en Montería, no le es posible hacer una segmentación de mercado en el momento cuando todo el público o toda la ciudad quiere ir al restaurante, sino cuando han pasado de pronto ya algún tiempo y puede identificar cuáles son los clientes que más van a su restaurante, que más consumen sus productos, entre otras cosas. Cuando hablamos de estabilidad, queremos decir que pueda la empresa tomarse el tiempo, primero para analizar quién es el público que consume más su producto, segundo, proponer estrategias, ¿sí? Tercero, realizar las estrategias y cuarto, poderlas medir. ¿Por qué pasa esto? Porque si yo creo una estrategia y no tengo cómo medirla, porque este público, este segmento que yo identifiqué ya no, ya no existe o ya no es el mismo, poniendo el caso de la tienda del restaurante de McDonald's específicamente, pues me va a quedar muy difícil generar estrategias para el segundo público o el nuevo público o el público real o el segmento real que yo tenga. Me hago entender de una manera un poco más, eh, en palabras un poco más sencillas. Si usted va a lanzar un producto al mercado, lo mejor que usted puede hacer es esperar un tiempo prudente para saber quiénes consumirían su producto o servicio. O si usted hace la identificación del mercado y va a proyectar su producto a un público específico, debe saber que usted debe tener estrategias
para poder medir, para poder poner en práctica esas estrategias que usted desarrolló y evaluar la eficacia de dichas estrategias. Cuando hacemos entonces la segmentación de mercado, se puede hacer a priori o a posteriori, es decir, antes del lanzamiento del producto, que es lo ideal para saber a quién vamos a dirigir y a quién vamos a dirigir nuestras estrategias de marketing, nuestra mezcla de mercado, pero también es importante que una vez hayamos sacado este producto, hayamos puesto en marcha nuestro servicio, podamos hacer una medición, que este público se mantenga estable, ¿sí? El quinto es la accesibilidad. Esto se refiere a la posibilidad de poder acceder físicamente a este segmento, es decir, que realmente podamos tener un acercamiento a ellos. Y sexto, la potencialidad, que se refieren a las características por las que está formado el segmento, es decir, que sea un tamaño suficiente para lograr un crecimiento sostenido del segmento y que se pueda garantizar la rentabilidad de la empresa. Cuando hablamos de potencialidad, lo que queremos es que este segmento por lo menos se mantenga. Obviamente las empresas siempre van a buscar que el segmento esté en crecimiento, pero lo mínimo que se puede asegurar para asegurar, valga la redundancia, la rentabilidad de la empresa es que el segmento se mantenga.